Sean todos bienvenidos a este cuarto video donde vamos a ver el análisis del enfriamiento de aire con condensación en diagrama psicométrico Daikin. Aquí tenemos nuestro esquema donde tenemos nuestro serpentín de enfriamiento como estamos observando acá, correcto. Tenemos una condición de entrada y una condición de salida. En este caso aquí tenemos una condensación de agua o condensado, aquí lo tenemos representado. Entonces ya aquí tenemos un cambio con respecto al proceso donde vimos el enfriamiento sin condensación. Este proceso posee dos características especiales en las cuales la humedad absoluta a la salida del proceso es mucho menor que la humedad absoluta a la entrada del proceso. ¿Por qué? Porque ya tenemos una condensación aquí y por tanto el vapor de agua que sale va a ser menor en la proporción que tiene ella en el aire de salida. Entonces eso vamos a tener como primera consecuencia, y en segunda consecuencia vamos a tener que el factor sensible FCS o SHF es menor del 1 o del 100% porque ya poseemos un calor latente. ¿Qué significa? Que en este caso tenemos una reducción de la temperatura del aire, temperatura de bulbo seco del aire, lo cual está representado por el calor sensible, pero también tenemos una reducción de la humedad o del contenido de humedad en el aire, lo cual se representa o está determinado por el calor latente. Correcto, ahora vamos a analizar este ejercicio donde tenemos un equipo de aire acondicionado con las siguientes condiciones. Aquí en la condición de entrada del aire tenemos una humedad relativa del 60%, temperatura de bulbo seco de 35 grados Celsius y un flujo de 600 metros cúbicos por hora. Vemos que pasa por este serpentín de enfriamiento donde tenemos una condensación de parte del vapor de agua que viene aquí en el aire en la entrada 1. Ahora en la salida 2 vamos a tener las siguientes condiciones. Vamos a tener una temperatura de bulbo seco de 14 grados Celsius, una humedad relativa del 100% con el mismo flujo. Entonces se desea saber la capacidad o potencia frigorífica del vapor, en este caso requerida, además de cuánto es el flujo de agua condensada que tenemos aquí. Veamos este ejercicio en el diagrama a continuación. Bien, para comenzar el ejercicio vamos a ubicar el punto de entrada. El punto de entrada posee una temperatura de bulbo seco de 35 grados Celsius. Colocamos aquí 35. Tenemos una humedad relativa, en este caso del 60%. Colocamos aquí 60%. Y tenemos un flujo de aire de 600 metros cúbicos por hora. Y vamos a darle aquí añadir como P1. Y aquí lo tenemos. Ahora vamos a ver la construcción que se debe hacer del procedimiento en el cual el aire pasa por el serpentín y vamos a tener un enfriamiento y además una condensación. Entonces vamos a hacerlo paso por paso, porque lo podemos hacer con una condición 2 aquí y va a hacer el cálculo rápido, pero en este caso vamos a hacer el procedimiento paso a paso. Muy bien, vamos a comenzar el procedimiento y aquí tenemos esta condición del aire. Cuando entra el serpentín va a perder temperatura, aquí manteniendo la humedad absoluta constante porque no hay condensación. Vamos a dibujar este procedimiento, nos vamos aquí donde dice acciones y vamos a seleccionar enfriar hasta la saturación. Me pregunta de qué punto, en este caso el P1, me pregunta por el factor de calor sensible. En este caso, como la humedad absoluta es constante, significa que el factor de calor sensible es 1 del 100% y le damos aquí añadir. Y ya tenemos nuestro primer procedimiento aquí, que es cuando toca la temperatura de rocío y comienza realmente la condensación en el evaporador. A partir de este momento vamos a analizar nuestro segundo proceso que sufre el aire a partir de este punto. Bien, estando en esta condición vamos a crear el punto de salida 2. Entonces el punto 2, como vimos en el ejercicio, tiene una humedad relativa del 100%. Tenemos una temperatura de bulbo seco de 14 grados Celsius. Entonces colocamos aquí 14 y un flujo de 600 metros cúbicos por hora y le damos aquí añadir. Vémoslo aquí. A partir de este momento vamos a hacer la siguiente operación. Entonces nos vamos acá donde dice acciones,
y vamos a tomar la opción de condensado. En condensado nos vamos a decirle que de qué punto partimos. Vamos desde el punto PP1 hasta el punto P2 o final y le damos aquí añadir y vemos aquí, vean el comportamiento. Vean en este proceso que tenemos aquí que el aire cuando entra y estoy condensando se va a mover por toda la línea de humedad relativa del 100% y vamos a disminuir no solamente la temperatura sino también la cantidad de vapor de agua que se va a condensar, y aquí la vemos. Bien, ahora vamos a hacer el siguiente análisis. Bien, estando en esta situación ya yo puedo hacer el análisis del punto 1 hasta el punto salida 2, que sería el camino corto. Entonces, para hacer ese camino corto vamos a hacer en este caso la opción, vamos acá donde dice refrigeración, o también la podemos hacer conectar. Cuando debemos conectar, en este caso yo puedo colocar, voy a conectar el punto 1 con el punto 2. Bien, y vamos al otro color, vamos a dar un color rojo. Aceptamos y vemos a ver aquí en añadir. Y vemos aquí en añadir. Este que tenemos aquí sería el procedimiento corto. Ya con esto podemos analizar, pero entonces vamos a hacer otro procedimiento aquí para que veamos los datos. Entonces, para esta situación vamos a borrar esa conexión aquí, vamos a seleccionarla y vamos a darle eliminar, y vamos a tomar la opción aquí que te dice refrigeración. Me pregunta la refrigeración que punto va del punto P1 hasta el punto P2. Bien, y al trazar esto vamos a dejar el mismo color que tenemos aquí rojo, le damos a añadir y vemos que también vamos a activar aquí mostrar las líneas intermedias. Vamos a añadir y aquí tenemos el procedimiento ya. Muy bien, en esta aquí podemos analizar que el proceso, como resultado, este es el calor total, vémoslo aquí. Ese calor total que yo voy a utilizar para ese procedimiento es de 10.19 kilowatts. Tenemos un calor latente, que es el que está por acá, de 5.89 kilowatts. Un calor sensible que va de aquí hasta acá con un valor de 4.30 kilowatts. Y un SH, un factor de calor sensible del 42%. Entonces aquí ya tenemos todo nuestro proceso. Entonces veámoslo aquí, que es bastante interesante, porque yo puedo hacer el procedimiento aquí como lo vimos de una manera rápida, pero lo interesante es analizar cómo hace el aire cuando entra en el evaporador paso a paso. Entonces recordamos, aquí tenemos un calor sensible totalmente cuando paso del P1 al PP1 y tocamos aquí la temperatura de rocío. A partir de este momento comienza la condensación y a medida que vamos condensando vamos reduciendo tanto la temperatura, o sea que aquí tenemos un calor sensible también, y reducimos la humedad del aire y por tanto tenemos un calor latente que iría aquí. Muy bien, entonces la suma de todos esos calores me da el calor total que tenemos aquí y ya podemos analizar los datos y los diferentes puntos gracias al programa. Bien, otra información importante es que puedo ver cuántos son los calores. En este caso vemos aquí que en el primero de P1 a PP1 tengo un calor sensible, no hay calor latente. Acá en el de PP1 a PP2 tengo tanto calor sensible como calor latente, y un dato muy especial que es la deshumidificación, que de 8.5 kilogramos por hora. O sea, me da más lo que es cuánto voy a tener de condensado por hora. Y aquí en esta parte 3 tenemos ya el resumen total o el análisis total del procedimiento. Entonces vean lo importante que es este programa en el análisis de esta condición de proceso de aire. Bien, muchas gracias por la observación a este video. Recuerden dar su like si les gustó el mismo y recuerden que mi conocimiento y entrenamiento es mi seguridad.